Ya van 9 años de esta tragedia para la nación mexicana, esta tragedia que manchó al ejército mexicano una vez más, y en particular recordemos que esto fue con el caso de 43 estudiantes de Ayotzinapa, una normal rural, ¿no? Isidro Burgos, que es muy famosa en el nivel de la izquierda, a nivel o de las esferas de la izquierda, porque es una escuela combativa, una escuela que ha defendido sus derechos y ha peleado por la justicia social en el país. Es importante recordar esto porque parece que hay un ensañamiento, ¿no?, con ellos desde hace muchos años. Cuando pasó esta tragedia, mi tocayo, AMLO y la izquierda en general estaban en una posición de resistencia, de oposición, de crítica, pero ahora que ha pasado el sexenio de Andrés Manuel, ya que ahora es gobierno, ya que una esfera importante de la izquierda es gobierno, ahora nos preguntamos ya al final del sexenio, mi tocayo, es ¿por qué no ha pasado nada? ¿Por qué no hay responsables? ¿Por qué no hay culpables? Sí hay señalamientos, se derrumbó la verdad histórica, sí hay investigaciones, hay cierto compromiso, eso es innegable, hay diálogo ya con los padres de los 43, eso no lo vamos a negar, incluso hay arrestos, hay señalamientos de algunos militares, pero no hay justicia, mi tocayo, no hay justicia y tampoco ha habido toda la verdad. Creo que Andrés Manuel, en el caso práctico de la política, como el animal político que es, está mediando la situación, sí está protegiendo a los militares, porque también a los militares los conviene tenerlos en la bolsa, ¿no? No es de gratis que en este sexenio les ha dado tantos proyectos, tantos recursos, tanto control sobre el país, porque está estabilizando el país, ¿no? Pero el costo de aumentar o de financiar, mejor dicho, su proyecto, la Cuarta Transformación, y apoyarse en el ejército, le ha traído varias complicaciones, varias contradicciones, en especial en el ámbito social. Tenemos esta cuestión de la lucha contra el narco, que no ha sido fructífera, y tenemos esta cuestión de los 43 de Ayotzinapa, que tampoco ha sido fructífera. El grupo de investigadores ha señalado en muchas ocasiones, mi tocayo, que las investigaciones no han progresado por falta de cooperación del ejército, algo que Andrés Manuel desmiente, ¿no? Y también está esta cuestión del informe de los derechos humanos que precede Alejandro Encinas y que básicamente pulió este informe para no manchar tanto, para no sobrecargarse tanto en el ejército. Incluso está una subsecretaria, una funcionaria pública que renunció a este papel de dar el informe, de escribir en el informe su versión, porque se le pidió no manchar tanto al ejército, no involucrar tanto al ejército, y ella renunció, ¿no? Son varias contradicciones que desde la izquierda existen, se hacen ver, y creo que en el ámbito, insisto, de la praxis es porque Andrés Manuel está poniendo las bases de su proyecto, de su transformación en el ejército. Entonces no le conviene echárselo de enemigo. Tal vez algún día veamos juzgado al personal del ejército involucrado en esta tarea, pero sí quiero que queden claro, mi tocayo, que yo no creo que porque manden a 8 militares a la cárcel en el campo militar número 1 o que arresten a un oficial o a 2 oficiales sea suficiente para reducir el daño que se le ha hecho a la sociedad como en su conjunto, porque no solo fue la vida de los 43, ¿no? Fue un mensaje político claro, fue un mensaje de asociación del Estado mexicano con el narcotráfico, de las estructuras de la fuerza policíaca del Estado y de represión del Estado, en defensa de los intereses de los grupos organizados, del crimen organizado en particular. Entonces yo creo que fue el Estado, no hay que perderlo de vista, y que pues desgraciadamente, mi tocayo, probablemente quede una mancha más en el ejército mexicano sobre esta desaparición forzada y que vamos a saber muy poco, ¿no? Van a tener que pasar muchos años, como sucedió en la Guerra Sucia, como sucedió con Gustavo Díaz Ordaz, en que pues pasaron decenas de años y finalmente se supo hasta mucho tiempo después, no hubo justicia y no hubo una verdad tardía, y eso no es acceso a la justicia. Sí, o sea, dentro de los 100 puntos que propuso López Obrador como lo que iba a ser sus propuestas de campaña y sus planteamientos de lo que iba a ser su ejercicio de poder político como presidente de México, uno de esos puntos era resolver el caso de Ayotzinapa, pero ya en los términos de análisis político, López Obrador no tiene interés de generarle problemas al ejército como uno de los participantes y eslabones del Estado mexicano que participaron en la tragedia de hace 9 años.
Estamos bien conscientes de que en su momento tanto las luchas sociales, los padres de familia, los movimientos de izquierda, el mismo López Obrador mencionó que es un crimen de Estado. ¿Por qué mencionabas que es un crimen de Estado? Porque es la intervención de organismos propios del Estado para la desaparición, para la tortura y obviamente para ocultar la información, destruir evidencia y también dejar impune estos crímenes, en el sentido de lo que le pasó lamentablemente a los estudiantes hace 9 años. Y ahora el presidente López Obrador dice que no es un crimen de Estado, que el ejército sí está cooperando, pero en realidad estamos bien conscientes de que solamente ha habido 2 poderes que han doblado a López Obrador. El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, cuando amenazó con ponerle aranceles a México en caso de que no pusiera Guardia Nacional para contener la ola de migrantes que venían de Centroamérica. Y el otro es el ejército, en donde tú mencionabas muy bien que el ejército está al frente de aeropuertos, de puertos, construyendo el Tren Maya, está también con la parte del istmo de Tehuantepec. Esos son los únicos 2 poderes que López Obrador ha tenido que negociar, ha tenido que pactar, o ha tenido que proteger, o se ha tenido que doblar. Porque yo lo mencionaba en otras intervenciones del vínculo político, que la cancelación del aeropuerto que se iba a hacer en Texcoco, en donde sí había problemas técnicos de hundimiento, sí había un negocio ahí redondo de lo que iba a haber alrededor de ese proyecto y de la construcción del aeropuerto y su mantenimiento por más de 100 años. La realidad es que López Obrador mandó un mensaje de poder, de sometimiento a los grupos empresariales que en su momento se vieron beneficiados en las últimas administraciones, pero la realidad es que en el caso del ejército, López Obrador ya salió a defensa de él. Y me pareció muy interesante la mención que se hizo apenas en medios de comunicación, en un reportaje, en donde el anterior fiscal especial que se proporcionó por parte de la Fiscalía General de la República, Omar García, que tuvo que irse del país y que ya no recibió apoyo por parte de Gers Manero y de parte de López Obrador, él mencionó de que el ritmo de sus investigaciones, que en un principio López Obrador sí dio apertura para que se investigara el caso de Ayotzinapa, se fue topando por la intervención del secretario de la Defensa, se fue topando por la intervención de la Secretaría de Marina, se fue topando por la intervención directa del fiscal general Gers Manero, y él describe que cuando en su momento le pidieron cómo iba el avance de las investigaciones como el encargado fiscal especial de este caso, él mandó los avances, porque Gers Manero le había hecho la declaración de que se iba a tener una reunión muy importante y quería ver los avances. Mencionan que tanto Encinas, López Obrador, el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina y Gers Manero tomaron la decisión de dinamitar los avances que se habían tenido durante los primeros 2 años de la luz verde que había dado López Obrador con Alejandro Encinas al frente para esclarecer el hecho de Ayotzinapa. Entonces, pues la realidad es esa: López Obrador no va a perseguir a los militares. Yo creo que coincido contigo con la parte que los necesita para afianzar su poder y su proyecto político transeccional. Les está dando mucho poder económico y más adelante también vamos a ver que van a tener poder político. Y otra cosa que también creo yo que es importante mencionar es de que a mí me ha causado mucho enojo. Todo el mundo sabe que yo soy obradorista, que estoy a favor de su programa por el bien de todos, primero los pobres, estoy a favor de su obra pública que ha hecho, estoy a favor de los programas sociales y estoy a favor de un gobierno con la austeridad en donde deje estar al servicio de las élites económicas. Por este caso de Ayotzinapa y sobre todo por la protección y la impunidad con la que va a quedar Felipe Calderón y sobre todo Enrique Peña Nieto. Últimamente en estas semanas López Obrador ha dicho que Peña Nieto es un demócrata porque no puso toda la maquinaria de Estado en su contra para evitar el triunfo que se iba a tener en el 2018. En la toma de protesta de Delfina Gómez dijo que Alfredo del Mazo también es un demócrata porque impidió, no intervino en la selección del candidato. Entonces, si ustedes ven las declaraciones de López Obrador en donde le dice al licenciado Peña Nieto, pues ya nos vamos a dar cuenta que el acuerdo político de que a cambio de la impunidad de entregar la plaza política presidencial de 2018, ojo, no estoy diciendo que López Obrador no ganara, él ya tenía un arrastre y construcción de 18 años y era el más popular en las elecciones, porque la gente estaba harto de lo que teníamos de gobiernos anteriores, pero la realidad es que ya cada vez parece ser más a fondo las evidencias políticas de que hubo un pacto entre Peña Nieto y López Obrador para que Peña Nieto no utilizara toda la maquinaria del Estado para venir, porque la realidad es de que lamentablemente estos crímenes de lesa humanidad que protegió Enrique Peña Nieto, Osorio Chong, Tomás Herón, Harfuch, ahora el flamante candidato de Morena, los anteriores secretarios de la Defensa y el de la Marina, pues prácticamente
continuaron con esa línea tradicional de gobiernos priistas y panistas de reprimir al pueblo y a los más necesitados.